Vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Samuel capítulo 13. Segunda de Samuel, perdón, capítulo 13. Este capítulo que vamos a estar revisando el día de hoy es un capítulo un capítulo muy fuerte, una historia muy triste que sucede en la familia de David. Y es que hay otro libro que cuenta la historia de Israel en esta etapa. Es como podemos encontrar algunos escritos paralelos a al libro de Samuel, tanto primera como segunda de Samuel, que es el libro de Crónicas. Pero curiosamente en el libro de Crónicas no encontramos historias como la de David y Betsabé que acabamos de ver las semanas anteriores. Y es que el libro de Samuel es como más profundo en el sentido de que se mete hasta la cocina, ¿no? Nos muestra un poco más profundo la historia de estas personas, ¿no? Si recuerdas, empezamos viendo la vida de Samuel, ¿no? Y después vimos la historia de Saúl y muchos detalles que nos mostraban el corazón de Saúl. Empezamos a conocer a David también y muchos detalles que nos muestran su corazón. Y este capítulo vamos a ver una historia muy triste dentro de la familia de David, y es que realmente las decisiones que tomamos en nuestra vida tienen tienen consecuencias siempre, ¿no? A corto y a largo plazo, y muchas de las decisiones que ha tomado David en el pasado se van a manifestar las consecuencias después, y vamos a ver una de estas consecuencias de decisiones que David tomó en el pasado, y vamos a aprender mucho acerca de esto si observamos con atención y seguimos o más bien no seguimos estos ejemplos, sino más bien vemos el consejo de Dios y buscamos su voluntad, ¿no? Entonces vamos a hacer una oración para iniciar el estudio y comenzamos a considerar el pasaje. Señor, muchas gracias porque eres bueno, gracias porque en tu misericordia nos permites estar reunidos nuevamente, Señor, y para poder conocerte, Dios, queremos conocerte, queremos saber tu voluntad, queremos saber cómo vivir en esta vida, Señor. Ahora siendo ya tus hijos, siendo parte de tu familia, Señor, pero aún, Señor, con esta naturaleza, Señor, esa naturaleza caída en la que aún hoy vivimos, Señor. Y queremos ser llenos de tu Espíritu, Señor, para que sea tu Espíritu guiándonos y que tu palabra sea como esta lumbrera en nuestro camino, como esta antorcha que alumbre nuestras vidas en un lugar oscuro, Señor, que es este mundo, Señor, y que podamos ser sabios para vivir, Señor. Háblanos por medio de este pasaje en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dice versículo 1, capítulo 13. Aconteció después de esto. ¿Y qué empieza diciendo el versículo? ¿Después de qué? Bueno, vimos los capítulos 11 y 12 que nos mostraron esta historia tan terrible de este momento de David de pecado, donde por no estar en el lugar donde debía estar, por haberse quedado en lugar de ir a pelear con los reyes, es tentado y cae en la tentación y toma una mujer que no es su mujer. Y aún sabiendo que tenía esposo, toma a esta mujer, se acuesta con ella y parece que nada pasa, pero resulta que está embarazada, y entonces él quiere encubrir su pecado y trata de traer a su esposo para que pues todos piensen que este hijo que viene es del esposo de esta mujer, de Betsabé, de Urías. Y entonces pues no salen las cosas como David pensaba, sino que Urías es un hombre tan leal que no quiere ir a dormir a su casa,
¿Por qué? Porque sus compañeros están en la guerra y dice, ¿cómo podría ir yo a dormir a mi casa? Y entonces trata David de emborracharlo, no lo consigue y al final dice, pues no hay de otra. Y lo manda a matar, ¿no? Entonces comete adulterio, comete homicidio y David parece que reparó todo. Pero él sabía dentro de su corazón que todo estaba mal, ¿no? Su relación con Dios ya no era la misma, había algo que estaba estorbando, hasta que Dios viene y lo confronta con su pecado. Por medio del profeta Natán le muestra que ha pecado y entonces David reconoce su pecado. ¿Y cómo es interesante que Dios nos muestra por medio de este hombre David, que la Biblia lo muestra como un hombre conforme al corazón de Dios, que estamos necesitados aún? Aunque Dios ya ha venido a morar en nuestras vidas, su Espíritu Santo mora en nosotros. Él nos ha dado un nuevo corazón, pero necesitamos de Él cada día. Y necesitamos enfocarnos en Él. Y que aún podemos pecar. Bueno, pero también podemos no pecar, porque tenemos el poder de su Espíritu. Pero si pecamos, podemos arrepentirnos. Vimos la vida de Saúl. ¿Y cuál fue la diferencia entre David y Saúl? En que David se arrepintió y Saúl no se arrepintió. Sí, David cometió muchos errores, pero pudo encontrar en Dios el perdón que necesitaba. Y después de esto, después de haber recibido el perdón de Dios, después de haber sido incluso restaurado, porque esta historia no terminó ahí simplemente que cometió homicidio, sino que después de esto toma a Betsabé y el bebé que venía en camino muere. Y David es corregido por Dios. Y después Dios le consuela, le restaura, le vuelve a dar un hijo por medio de esta mujer, que es Salomón, que se va a convertir en el próximo rey de Israel. Pero vimos el capítulo anterior terminando con una gran victoria por parte de David. Lo que ya no había habido en su vida, después de la derrota, después del arrepentimiento, viene a tener victoria sobre el rey de los hijos de Amón. Y así termina el capítulo 12 con victoria. Y después de esto, empieza este capítulo diciendo, aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y dices, ¿qué? ¿Cómo empiezas a darte cuenta? Vamos a ver en el capítulo una historia de la familia y parece que todo va a quedar en familia. Pero de pronto nos menciona a una persona, Absalón, hijo de David. Y dice que él tenía una hermana que era hermosa, que se llamaba Tamar. Pero nos dice también que se enamoró de ella Amnón, hijo de David. ¿Cómo? O sea, es su hermana también, ¿no? Pero nos dice que es hermana de Absalón, directamente hermana de Absalón. Y es que, si recuerdas, David, entre las decisiones incorrectas que ha tomado en su vida, es tomar muchas esposas, tener muchas mujeres. Y esto le va a traer consecuencias graves. De hecho, el no poner un alto desde el principio en su vida en esto fue lo que llevó a considerar tener una mujer otra vez, que fue Betsabé, la que miró y codició y tomó para él cuando no era su mujer. Pero David, tomando diferentes mujeres, entre ellas tuvo este hijo llamado Absalón. Absalón era hijo de Maaca, igual Tamar, hijos de Maaca, que esta mujer era hija de un rey, el rey de Jesús. Entonces tomó a esta mujer, pero antes de esto había tomado a otras mujeres. Si recuerdas, primero conocimos a Ahinoam, que era Ahinoam de Jezreel, que fue su segunda mujer que tuvo, porque la primera mujer fue Mical, la hija de Saúl, que después de huir, Saúl se la da a otro hombre. Esta segunda mujer es Ahinoam, y de ahí nace Amnón. Después, si recuerdas, tomó a otra mujer que fue Abigail, que era esta mujer de este hombre
Nabal, que es este hombre perverso que muere y él la toma después de que ella queda viuda y él la toma como su mujer. Pero así fue tomando mujeres. Entonces, aquí vemos a 3 de sus hijos con estas 2 mujeres. Pero hay algo extraño aquí, porque Amnón, siendo hermano de Absalón, o medio hermano de Absalón y medio hermano de Tamar, dice que se enamoró de esta hermosa hermana que tenía, Tamar. Versículo 2. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. No solamente estaba enamorado de ella, sino estaba enfermo de amor por ella. Y aquí es donde podemos preguntar, ¿el amor es así? ¿El amor enferma? Y es algo que podemos ver constantemente en nuestra sociedad, ¿no? Gente que dice amar equivocadamente porque el mundo nos ha hecho pensar que el amor es así, que el amor es una emoción, que el amor es un sentimiento. El amor es lo que se siente, y entonces si no la tengo conmigo, entonces me siento triste y me siento morir y estoy enfermo. Eso es lo que el mundo nos ha hecho pensar. Y parece que el tiempo donde vivía Amnón no era diferente. Y es que hay un problema profundo que no es externo a nosotros, sino es interno, y el problema está en nuestro corazón. Porque dice Jeremías 17:9, el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y ese corazón está en cada ser humano, porque todos somos pecadores. Y entonces, en ese engaño, Amnón se siente enfermo porque desea a su hermana. Ha quedado completamente obsesionado con ella, pensando que es amor. Y entonces dice que por ser ella virgen, le parecía que sería cosa difícil hacerle cosa alguna. Obviamente no podía comprometerse con ella, no la podía tomar como mujer porque era su hermana. Y de hecho, en la ley, en Levítico 18, Dios les da esta ley a su pueblo y les dice: no tomarás a tu hermana como tu mujer. De hecho les dice: no conocerás la desnudez de tu hermana. Era imposible que una relación entre ellos dos pudiera ser. No era algo que fuera ni siquiera bien visto ante la sociedad. Ni siquiera ante la sociedad que no fuera israelita, y aún estaba en la ley. Pero dice que Amnón está enfermo de amor por ella. Versículo 3 dice: y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era muy astuto. Y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Entonces, de pronto, en esta obsesión de Amnón, en este engaño en el que está pensando que está enamorado de su hermana, se topa con un hombre que dice que era su amigo. Y nos dice quién es: Jonadab, hijo de Simea, que era hermano de David, o sea que era su primo. Pero eran primos, eran amigos. Y este hombre dice que era muy astuto. Ahora, astuto no está diciendo que era un hombre sabio, dice que era un hombre astuto. Y cuando leía esto, inmediatamente recordé Génesis 3, donde habla de la serpiente, que dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Y este hombre es astuto, simplemente quiere algo. Es sobrino del rey y está entre los hijos del rey. Y este hombre quiere algo
quiere obtener algo, por eso está ahí con ellos. Pero este hombre se convierte en un consejero para Amnón, porque le dice, dime por qué estás así, enflaqueciendo. Entonces, no simplemente es que Amnón decía, es que estoy enfermo de amor, sino que era evidente que algo no andaba bien con él. Tan era así que empezó a enflacar y le dice, Jonadab, dime, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y él le dice, pues es que amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. ¿Y cómo es el pecado? Que busca justificarse, porque ni siquiera es así como que dice, bueno, amo a Tamar, a mi hermana. No, dice, amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Pues es tu hermana. Pero el pecado siempre va a tratar de justificar, va a tratar de buscar una opción para salirse con la suya, ¿no? Nos va a hacer pensar que sí hay manera cuando no la hay. Y Jonadab, este consejero astuto, dice el Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea, qué bueno es no encontrar, qué bueno es si no encontrarte con un consejero malo, ¿no? Qué bien te va a ir si no sigues el consejo de un perverso. Ahora aquí vemos que Jonadab de entrada invita a Amnón a mentir, porque dice, acuéstate y fíngete enfermo. Digo, no va a ser muy difícil que se den cuenta que estás enfermo, porque mira, ya estás bien flaco. Inmediatamente pues se va a dar cuenta tu padre que estás enfermo, porque le dice, fíngete que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar a que me dé de comer y prepare de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Es un mal consejo de un hombre perverso. ¿Y qué hace Amnón? Versículo 6 dice, se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Este hombre fingía estar enfermo, pero realmente estaba enfermo. Y no era enfermo de amor, ¿no? Sino era enfermo de pecado. Este hombre estaba completamente endurecido en su corazón por su obsesión. Y justo como le dijo Jonadab, sucede, porque dice que vino el rey a visitarle. Ahora estamos viendo que estas personas ya son grandes, no viven en la casa real, sino viven en diferentes lugares, tanto que viene el rey a visitar a Amnón. Y seguramente David quería mucho a Amnón porque era su primogénito. Por lo tanto, era el heredero al trono. Y al enterarse que está enfermo, quiere saber qué sucede. Y al venir el rey, dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que yo coma de su mano. Este hombre está engañando, está fingiendo. Y versículo 7, y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. ¿Que no tenía quien le cocinara a Amnón? Sin embargo, quizá esto era parte de como una atención especial, ¿no? por esta enfermedad que tenía, como esta forma familiar de atender o preocuparse por un hermano. Y le dice, ve, pues es tu hermano, no hay ningún problema. Y sí, David le dice, pues ve y hazle de comer a tu hermano. Entonces dice, versículo 8, y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó la harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo a Amnón, echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. ¿Qué onda con Amnón, no? Y lo que puedo ver aquí es un niño berrinchudo, ¿no? Y creo que aquí es uno de los grandes errores de David, ¿no? El no educar a sus hijos, el no criar a sus hijos. Y es que, ¿cómo podría criar a tantos hijos que tuvo con tantas mujeres? ¿No? Creo que uno de los principales consecuencias
Y de las graves consecuencias de tener muchas mujeres es que no podía estar cerca de sus hijos con tanta facilidad. ¿No? El tener unos hijos aquí, otros hijos allá. Y aquí vemos las consecuencias, porque Amnón es un niño berrinchudo. ¿No? Es que estoy enfermo, me siento mal. Y luego se topa con un mal consejero, con un hombre astuto, perverso, que le dice, pues haz esto para que consigas lo que quieres. ¿No? Pues tírate al piso, acuéstate. Y entonces fíngete enfermo. Es lo que le está diciendo. Haz un berrinche y entonces de ahí te lo va a creer tu papá y te va a dar lo que quieres. Y entonces viene Tamar con esta disposición de servir a su hermano y de pronto, no quiero nada, ya no quiero nada. ¿No? Saquen de aquí a todos. Todo esto está planeado. Todo esto está, está planeado para cometer un hecho perverso. Y después dice, versículo 10. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. ¿Hay algo mal en Tamar aquí? Tamar estaba cometiendo un hecho imprudente al entrar a la recámara de su hermano. De ninguna manera. ¿No? Tamar no estaba haciendo nada malo, estaba sirviendo a su hermano, porque es su hermano. ¿Había algo mal en que David haya dejado a Tamar en casa de Amnón, su hermano? De ninguna manera, ¿no? Y es que debemos tener cuidado en donde estamos, ¿no? Realmente creo que no podemos tomar la decisión de enviar a alguno de nuestras hijas a casa de una persona que no conocemos, que es extraña, porque pues la podemos poner en riesgo, sobre todo si es del sexo opuesto. Dos personas del sexo opuesto estén solas en un lugar, es peligroso, sí, pero aquí ¿qué hay de peligro? Si son hermanos, ¿no había un riesgo? Por eso David no pone peros en el asunto, no le dice a Amnón, pero ¿por qué tu hermana? Bueno, que no conocía el corazón de Amnón. Llega con estos panes que preparó para él a la alcoba. En versículo 11 dice, y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Amnón no podía negar que Tamar era su hermana y le dice, y parece que Amnón la está invitando de buena manera, pareciera como que le habla amable, como para que Tamar de una manera voluntaria cediera a su petición. Pero obvio no sucedería eso. Versículo 12. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia. Tamar hace lo mismo, le dice, somos hermanos, eres mi hermano. Y dice, no me hagas violencia. Le hace ver que lo que va a hacer es un acto incorrecto, es un acto violento. Dice, porque no se debe hacer así en Israel. ¿Por qué no se debe hacer así en Israel? Pues porque Israel es el pueblo de Dios. Y Tamar hace referencia a esto. Somos un pueblo distinto. No se debe hacer así en Israel. Pero algo que me llama la atención en este capítulo, al igual que 2 capítulos atrás, es que en todo el capítulo no se menciona a Dios, ni se hace una referencia a Dios. Y es que esto, siempre cuando eso sucede en la vida de una persona, en nuestras vidas, cuando no está Dios presente en nuestro caminar y no invitamos a que Él sea el protagonista, que Él sea el centro de nuestras vidas, se convierte en un capítulo oscuro en nuestra vida. Y esto es lo que está sucediendo aquí. Y de hecho, Tamar no le dice a Amnón, hermano, esto sería pecado contra Dios, sino le dice, no se hace aquí así en Israel. Y es que realmente el patriotismo no te va a servir. Y es que así no somos los israelitas. Pues es que somos pecadores.
No te alcanza ese argumento y Tamar está tratando de razonar un poco con Amnón para disuadirlo de eso que quiere hacer. Dice, no hagas tal vileza. Otra cosa más que le muestra, esto es un acto vil, es violencia, es vil, no va con Israel, no se hace así en Israel. Y también le dice, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Y ciertamente Tamar sería deshonrada. ¿Y a dónde iría? Para una mujer israelita. Y ya mencioné el pasaje, que era una mujer virgen. Si era deshonrada, no iba a poder casarse después. La iban a ver mal dentro de su círculo social. Pero no solo eso, sino espiritualmente iba a ser afectada. Le iba a dañar el corazón, le iba a romper el corazón. Y dice, ¿a dónde iría yo con mi deshonra? ¿Sabes si hay un lugar a donde ir? Ahorita vamos a ver más de eso, pero dice, y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Y de hecho, este nombre de Amnón lo podemos recordar así, como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues que hables al rey, que él no me negará a ti. Todavía Tamar trata en estos razonamientos de decir, mira, si tú hablas con el rey, con mi papá, pues a lo mejor él puede entender y a lo mejor si tú lo pides de buena manera, pues nos podemos casar y ser una familia y todo eso, ¿no? Como que tratando de convencer a Amnón. Esto no podía suceder, ¿no? Ya vimos, en la ley estaba, David no iba a permitir esto. Sin embargo, parece que Tamar está tratando de simplemente hacer tiempo, ¿no? O dice, pues, si me da chances algo y entonces, pues ya, pues me salvo, ¿no? Me libro. Pero, versículo 14, mas él no la quiso oír. ¿Sabes? Cuando un corazón se ha endurecido, no quiere oír. No es que no escuche, no es que una persona que vengas y le hables y le des, incluso le puedas abrir la palabra y le des un consejo bíblico. No es que no pueda escuchar, pero cuando su corazón se ha endurecido y está obsesionado por algo, su deseo le ha dominado de tal manera que no quiere oír. Y tú le puedes dar un buen consejo de acuerdo a lo que está haciendo, que se aparte de eso, y no quiere oír. Sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Este es un versículo terrible, porque no solo no quiere oír, sino siendo más fuerte, la toma por la fuerza y comete violación. Qué triste, qué terrible versículo. Y puedes decir, ¿cómo esto puede suceder en una familia? ¿Cómo esto puede pasar? Y es que estamos en una sociedad donde es tan común esto. Historias así a diario. Pones ves las noticias y te enteras de un caso y otro caso. Incluso escuchas de gente que está denunciando un caso de abuso sexual de un familiar que sucedió hace muchos años atrás. Porque son cosas terribles y son cosas que para una mujer no va a querer contar. Son cosas que no solo lastiman interna, sino externamente y dañan muy profundo. No solamente por el hecho de que se les hizo violencia, sino el saber que es una persona cercana. ¿Cuántas mujeres que denuncian esto? Su familia no les cree, no es capaz de creerlo. Y dicen, no te creo, estás mintiendo. Cuando sucede, y lo podemos ver incluso aquí en la Biblia. Son historias tan comunes. Y este hombre la forzó. Veamos en qué termina. Versículo 15. Luego la aborreció. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento
que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Qué triste, qué triste. Qué triste el versículo anterior por Tamar, pero qué triste este versículo, por Amnón. ¿Sabes? Todo era falso. Lo que él creía que era amor, no era amor. Lo que le hicieron creer que era amor, no era amor. Terminó odiando lo que había dicho que amaba. Y es que realmente nos sacia. El mundo nos ha hecho pensar que amor es igual a sexo. Y lo puedes ver en todos lados. Lo puedes ver en redes sociales, lo puedes ver en películas, lo puedes ver en novelas, lo puedes ver en todos lados. Pero eso ha sido un engaño desde siempre. Y un engaño que nos hemos creído. Tristemente lo hemos creído. Por eso la Biblia nos invita. No te conformes a este siglo, sino renovaos. Renueva tu entendimiento. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Porque si nos conformamos a este mundo, vamos a caer en el engaño. Y aunque digamos, bueno, ese es un engaño muy antiguo. Y ya ha sido descubierto una y otra vez que es falso. Lo seguimos creyendo. ¿Y cuántas chicas son engañadas hoy con esta idea? Y son forzadas por hombres que las obligan a tener sexo con ellos, diciéndoles te amo. Y las fuerzan así. Y quizá no sea como en el caso de Amnón, de tomarlas a la fuerza. Pero hay muchas formas de forzar a una mujer para que termine teniendo el hombre lo que quiere. Déjame leerte un comentario de un comentarista apellidado Smith. Escribe esto para las chicas. Dice: permítanme darles un consejo amistoso y paternal a todas ustedes, jovencitas, que pueden estar en la posición de Tamar, en el sentido de que tienen a alguien que realmente está presionando mucho para tener sexo con ustedes. Él es el alma de la gentileza, es muy atento, llama todo el tiempo, les abre la puerta, les lleva flores, pero está presionando duramente para tener relaciones con ustedes. No cedan, háganlos esperar hasta que se casen. Si realmente las aman, esperarán. Una y otra vez el sujeto presionará y presionará hasta que las haya llevado a la cama, y esa será la última vez que sepan o escuchen de él. Ustedes ya no son un reto. Él ha conquistado y ahora se irá tras nuevas conquistas. Si en verdad lo aman y lo desean, háganlo esperar. Si en verdad aman a Dios y se aman ustedes mismas, háganlo esperar. Me leí esto y dije, oh. Y es que realmente la presión, no solamente por parte de hombres, ¿no? que incluso ellos mismos pueden estar engañados como Amnón. Porque Amnón había caído en el engaño y él creía que era amor. Y es terrible cuando te das cuenta que no es. Es terrible porque hay consecuencias. Hay consecuencias graves. Hay dolor. En el caso de Amnón, se da cuenta que no es amor, pero entonces toma el otro lado. Y entonces pareciera como si Amnón se sintiera el agredido. Como si Tamar es el que le hubiera hecho daño a él. Porque de pronto, ¿dónde quedó el amor que decía tenerle? Y dice, la aborreció. Y dice que el amor que le había tenido alguna vez no era nada comparado al odio que le tenía ahora.
Ese amor se convirtió en odio. ¿Por qué? Porque no le dio lo que esperaba o lo que le había prometido. El pecado viene y te promete algo, pero cuando lo pruebas te das cuenta que no es lo que esperabas, no es lo que te sacia. La Biblia dice que lo único que sacia es Jesús. Lo único que puede llenar y satisfacer completamente nuestras vidas es Cristo. Puede ser una relación, y el pecado va a prometerte que esa sí es la oportunidad de tu vida. ¿Y sabes qué? Te vas a dar cuenta que no lo es. No te sacia. Puede ser un bien material, y el pecado va a decir, sí, si lo obtienes, eso es lo que necesitas para ser realmente feliz. Y cuando lo tienes, te das cuenta que no te sacia, no satisface. Y Amnón se da cuenta, pero toma la peor decisión, porque entonces dice, levántate y vete. Ahora sí, era considerado como uno de los perversos de Israel, y culpa a Tamar por eso. Y ella le respondió, no hay razón. Mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír. Sigue tan endurecido. Él no quiere oír. Aún Tamar trata de decirle, no. Incluso quizá Tamar está pensando en la opción de decir, no te preocupes, vamos a arreglarlo. Había en la ley, en Deuteronomio 22, habla de que si un hombre ve a una mujer virgen y la toma y la fuerza, habla de esto, el hombre tenía que morir. La mujer no tenía que morir por el pecado del hombre, ella era inocente y él era culpable. Pero que si este hombre tomaba una mujer que no estuviera desposada, que no estuviera comprometida, y ella consintiere con este acto, entonces ellos podían casarse. Es curioso, pero él tenía que dar una dote y todo esto, no moría, ¿no? Entonces como que de pronto, no sé si Tamar está tomando esa idea de decir, hey, o sea, no, o sea, es peor que me eches, porque entonces vas a morir tú, ¿no? Pero él no quiere oír, es un hombre necio, es un hombre caprichoso, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba a ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. ¿Te imaginas? No, es un vestido no solamente de una virgen, sino de una virgen de la realeza. Una virgen, una joven que aún está esperando para ser comprometida. Pero de pronto dice, y el versículo sigue diciendo, su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Pero me llama la atención como le dice en el versículo 17, échame a esta fuera de aquí, ¿no? Ahora la trata como a esta, como a una cualquiera, ¿no? Ya no es su hermana, ya no es aquella que amaba, sino dice a esta. Qué triste, es una historia muy triste. Versículo 19, entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores. ¿Qué importa si era una ropa real o una ropa que usaba una princesa? ¿Qué importa eso? Rasgó la ropa porque había sido rasgada su propia vida. Y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Esto era algo que sucede cuando te enteras que una persona ha muerto, ¿no? De hecho, en este capítulo viene más adelante también, como David rasga sus vestidos. Y es que es una muestra de dolor. Y sabes, el pecado deja heridas, deja dolor, pero deja muerte. La paga del pecado es muerte. Y esto que acaba de hacer Amnón es terrible. Es pecado disfrazado de amor. Y que cuando se consuma se puede ver la realidad.
y se ve que no es amor, es falso. Vamos a seguir en el pasaje, dice versículo 20. Y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. ¿Qué onda con Absalón, no? Él no es su medio hermano, es su hermano. Vaya consolador, ¿no? Vaya consuelo para Tamar. Es evidente que algo ha pasado. Se ha rasgado ese vestido de colores que usaban las princesas o las mujeres vírgenes de la realeza. Algo puede entender Absalón. E inmediatamente dice: esto es de Amnón. No sé si Absalón ya había visto algo en Amnón, en la forma que veía a su hermana, no tengo idea. Pero inmediatamente Absalón sabe y le pregunta: ¿has estado con Amnón? Y le dice: pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No hay problema, es tu hermano. Todo queda en familia. Entonces, qué triste. ¿Y qué hacer en un caso de estos? Definitivamente, si has sufrido un caso así, tienes que denunciarlo, ¿no? Absalón dice: no digas nada, ¿no? Guarda silencio. Es tu hermano, no pasa nada. Queda en familia, no lo divulgues, no lo hagas más grande. Eso es un mal consejo. Es un error lo que está haciendo Absalón. Dice: tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. ¿Cómo no? Es una gran angustia. Dice: y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. ¿Cómo dice que se quedó? Desconsolada. Y es que lo que acaba de vivir esta chica es horrible. Es muy triste. Absalón es un hombre insensible. Y a partir de aquí vamos a ver a este hombre Absalón, cómo se va a aprovechar de esta situación para poder levantarse como rey. Él va a tratar de ser el rey de Israel y va a tratar de aprovecharse de la situación. Y parece que Absalón solamente es un oportunista. Qué triste es que no encuentres consuelo de parte de un hermano, de parte de tu familia. Versículo 21. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar, su hermana. Es todo lo que hizo David. Dice que cuando el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Nada más. Solamente eso. Es el papá. No solo es el papá, es el rey. Él era encargado de impartir justicia, pero no era capaz de hacerlo a su propia familia. Solamente se enojó mucho y no hace absolutamente nada. No sé si David, por lo que acaba de suceder en su historia, todo Israel se enteró del adulterio de David. Todo Israel se enteró del asesinato que cometió David. Y solamente se enoja mucho cuando ve cometer pecado en su familia. Es un pecado grave y David no hace nada, solo se enoja. Y como padres muchas veces podemos ser así, como David. Y al ver que nuestros hijos están pecando, solamente nos enojemos
y no tomemos cartas en el asunto y no busquemos la corrección, no busquemos la justicia. La pregunta es, ¿por qué se enojó David? Porque el texto no nos dice. ¿Se enojó por lo que hizo Amnón? ¿Se enojó por la respuesta de Absalón hacia Tamar? Lo que era claro es que Amnón debía morir según la ley, por eso que había hecho. Y esto ponía en evidencia a la casa real, ¿no? Y ponía en juego quién sería el próximo rey de Israel, porque Amnón era el primogénito. Y quizá por eso David no hace nada. ¿Y cuántas veces al ver las consecuencias hacia nuestros hijos, preferimos solamente hacernos los desentendidos? Decir, no, porque esto va a ocasionar más, van a hablar mal de mí. No, mejor no digo nada, mejor no le corrijo, mejor. No, creo que tenemos que hacerlos. La palabra dice en Efesios 6:4, dice, padres, se me olvidó el versículo, pero vamos allá rápido. Déjenme recordarlo. Efesios 6:4. Y vosotros padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y la forma de provocar a ira a nuestros hijos es cuando no les corregimos. Como te decía, Amnón parece ser un niño berrinchudo que quería, que obtenía lo que quería por medio de hacer un berrinche. David lo provocó a ira de esta manera, no criándole. Y como te decía, ¿cómo sería para David criar a tantos hijos en diferentes casas, no teniendo el tiempo para dedicarles el tiempo y criarlos? Dice en Gálatas 6 que el que siembra para la carne, de la carne llega la corrupción. Y tarde o temprano no podemos obtener buenas consecuencias de malas decisiones. Tarde o temprano las consecuencias van a venir. ¿Qué sucede con Absalón? Dice en el versículo 22. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, porque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar, su hermana. Entonces, vemos solamente una historia que termina en odio. Una historia donde solamente hay pecado disfrazado de amor, pero todo termina en odio porque Amnón termina aborreciendo a Tamar y Absalón termina aborreciendo a Amnón. Y dice que no habló ni malo ni bueno. Y esto es indiferencia. No buscan resolver el problema, no buscan resolver la situación. ¿Qué es lo que tenía que hacer Absalón si se ha enterado de esto? Denunciar. Ir delante del rey, que es el que impartía justicia, y decir, esto ha sucedido, se debe hacer justicia. Pero ¿qué hace Absalón? Pues simplemente no le hablo. Y muchas veces tendemos a hacer eso. Por no generar más problemas, no, pues ya no decimos nada y ya que todo se quede así. Ya no le voy a hablar, simplemente ya no le hablo y ya, que no me dirija la palabra. Esa indiferencia va a generar en Absalón una raíz de amargura. ¿Por qué? Porque claramente dice, aunque aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar, su hermana. Una triste historia, ¿no? Vamos a parar aquí el estudio, pero hay algunas cosas que debemos considerar en nuestra vida.
Jesús en Marcos 7:21 nos dice qué hay en el corazón del hombre. Te decía, Jeremías 17:9 dice que el corazón es engañoso y perverso, y Jesús nos dice cómo todas todo esto que hay dentro del corazón del hombre, que contamina al hombre y que está ahí. Y creo que lo que debemos empezar entendiendo es conocer nuestra naturaleza. El dicho del mundo es: sigue tu corazón, sigue tus sentimientos, sigue tus emociones, déjate llevar. Pero ¿cómo podríamos dejarnos llevar cuando tenemos un corazón engañoso y perverso? En Marcos 7:21 Jesús dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Y todo empezó por un mal pensamiento. O sea, el considerar que podía enamorarse de su hermana era un mal pensamiento. Pero dice, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todo eso está en el corazón, y es importante empezar a conocer qué hay en nuestro corazón. Dios promete un nuevo corazón para aquel que cree en su Hijo Jesús. Porque necesitamos un nuevo corazón, un corazón limpio. De hecho, no es lo que pedía David a Dios en el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Necesitamos un corazón limpio. ¿Sabes? Cuando Dios viene a darnos su Espíritu Santo, Él nos limpia. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, porque en el corazón hay pecado, y debemos saber y podemos darnos cuenta de esto. ¿Por qué digo esto? Porque cualquiera podría ser como Amnón. Cualquiera de nosotros podría ser como Amnón. Amnón dejó que ese pensamiento, ese mal pensamiento, creciera. No sé cómo lo hizo, pero muchas veces esos pensamientos llegan simplemente por ver algo. Estamos bombardeados constantemente con imágenes que nos están bombardeando todo el tiempo. Y si no venimos al Señor y decir: Señor, crea en mí un corazón limpio, lávame más y más, porque en mi corazón hay pecado, necesito que me limpies. Pero si dejas que ese pensamiento se convierta en una acción, entonces viene más y más, y viene creciendo, y puede crecer como una avalancha que cuando es tan grande no la puedes parar. Y Amnón no pudo parar, aunque trató Tamar de decirle: hey, espera, no hagas eso. Así no se hace en Israel. No, ¿a dónde iría yo? Tú serías considerado así, considéralo un poco. Amnón no podía parar porque dejó crecer esto. Estamos bombardeados con consejos. Se decía el Salmo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿De qué te aconsejas? ¿De qué nos dejamos aconsejar? Porque déjame decirte una cosa: Facebook, ¿no? Instagram, YouTube, está lleno de consejos. Y consejo de malos. Porque el hombre es malo. Estamos llenos de consejos. ¿De qué nos estamos aconsejando? Ahora, mencioné esto, ¿no? Hace algunos años, o no sé si aún, ¿no? Revistas, libros, programas de televisión donde invitan a expertos a darnos consejos. Cuidado con esos consejos, porque pueden ser como Abinadab, ¿cómo se llamaba? Jonadab, este hombre, amigo, cercano, o incluso de quién estamos recibiendo consejos. Quizá gente cercana a nosotros que no tiene temor de Dios. ¿De quién estamos recibiendo consejo?
La palabra de Dios debe ser nuestro consejo diario. Tenemos a un admirable consejero que es Jesús. Y podemos venir a Él cada día a recibir consejo y decirle: Señor, estoy teniendo este mal pensamiento. Límpiame. ¿Tú qué dices en tu palabra? Necesitamos ser renovados, porque constantemente recibimos consejos. Somos bombardeados. Y si dejamos que esos consejos tomen lugar en nuestra vida, vamos a terminar haciendo eso y vamos a terminar lamentándolo. La palabra dice que en Hebreos 13, Hebreos 13:14 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y es que Amnón no honraba el matrimonio. Él no buscaba casarse con Tamar porque sabía que no podía. Él solamente quería tener relaciones con ella. Y qué triste hoy es que vivimos en una sociedad así, donde ya el matrimonio no se honra. No solamente un esposo y una esposa deben honrar su matrimonio, sino también aquellos solteros deben honrar el matrimonio. Los solteros hoy dicen: no, yo no voy a casar. ¿Y entonces qué vas a hacer? No, yo no pienso casarme. Entonces, ¿por qué tienes novia? Pues si no piensas casarte, ¿no? Es ilógico completamente. Y así vivimos hoy. No honramos el matrimonio, no lo vemos como algo honroso, como algo hermoso, como lo es, porque Satanás nos ha engañado y nos ha hecho pensar que no es honroso, que es pérdida de tiempo. ¿Para qué? No tiene sentido. De hecho, Satanás ataca el matrimonio, ataca los matrimonios, para que los hijos después digan: no, yo no quiero matrimonio, mira cómo terminó el matrimonio de mis papás. Para deshonrar el matrimonio y entonces hacerlo ver como algo no deseable. Dice la Biblia: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, sin mancha. Amnón no honraba el matrimonio y su propio lugar de descanso, su propia cama la ensució, cometiendo este acto tan terrible. En Gálatas 5, cuando Pablo nos habla acerca de las obras de la carne, dice: manifiestas son las obras de la carne, que son fornicación, adulterio y todo esto. Todas estas cosas están en nuestra naturaleza pecaminosa. Pero cuando nosotros hemos nacido de nuevo y su Espíritu mora en nosotros, es posible vivir guiados por el Espíritu y no siguiendo simplemente como instinto lo que nuestra carne nos dicta. Por eso en Colosenses, acompáñame ahí a Colosenses 4. Colosenses 3, versículo 5. Y es interesante porque Pablo está escribiendo esto a cristianos, está escribiendo esto a creyentes. Y le dice Pablo: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, ¿no? Y esto habla de prostitución, ¿no? Esto habla de relaciones sexuales ilícitas que no están conforme al diseño de Dios, impureza, pasiones desordenadas, lo que vivía Amnón, una pasión que estaba fuera de orden. No era amor, era una pasión desordenada. Malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y fíjate, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella.
Es que Dios nos rescató de esa vana manera de vivir. Y por eso Pablo les repite a sus hermanos de Colosas, les dice, hagan morir. Nos invita a hacer morir. Pero ¿cómo, Pablo? Esto es imposible. No es imposible, porque tenemos el poder de su Espíritu. Y por medio de su Espíritu, llenando nuestros corazones, podemos vencer. ¿Sabes? El amor, el verdadero amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Romanos 5:5 dice así: por el Espíritu Santo que nos fue dado. El verdadero amor, no el amor falso que el mundo ofrece, no el amor disfrazado, o más bien no el pecado disfrazado de amor, sino el amor verdadero. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Podemos andar en amor. Necesitamos ser llenos de este amor para poder vivir la vida que Dios quiere, ¿no? Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por tu palabra y gracias que nos recuerdas, Señor, cómo podemos vivir vidas que te honren, Señor. Al leer esta historia, Señor, nos duele poder ver las consecuencias del pecado de este hombre, Señor, hasta dónde llegó y cómo dañó a tantos, Señor. Sin embargo, Dios, no podemos considerar que nosotros somos distintos, Señor, cuando vivimos también en una naturaleza así. Pero gracias, porque al enviar a tu Hijo por nosotros, nos diste libertad y nos diste vida. Y podemos hoy tomar decisiones, Señor. Y podemos hoy tomar la decisión de seguir tu camino, porque nos has dado tu Espíritu. Y podemos tomar la decisión de renunciar a esos deseos que son contrarios a tu voluntad. Y podemos hacer morir todo eso que hay terrenal en nosotros. Podemos decirle no al pecado. Podemos tomar la decisión correcta. Señor, guárdanos. Guárdanos de que esos deseos nos dominen, se apoderen de nosotros. Señor, guárdanos de los malos consejeros que vienen constantemente a bombardearnos. Señor, que solo sigamos tu consejo, que no nos dejemos convencer por el engaño del diablo, por el engañoso corazón que tenemos, Señor, sino que busquemos la limpieza de nuestro corazón cada día en tu palabra, Señor, y seamos renovados en el espíritu de nuestra mente, que nuestro entendimiento sea renovado, Señor, y conozcamos tu buena voluntad. Haz tu obra en nosotros, Señor. Permítenos seguirte conociendo. Líbranos, Señor, del pecado, Señor. Y Dios, yo te pido, Señor, que si alguien que está escuchando esto y tú le has mostrado tu amor, Señor, y ha sufrido algo así, Señor, como lo que sufría esta chica, Señor, tú le muestres, Señor, cuánto le amas, Señor, y tú le restaures su corazón, restaures su vida, Señor, porque solo en ti hay consuelo, Señor. Solo viniendo a ti podemos encontrar el verdadero consuelo y la verdadera sanidad a nuestras almas y a nuestros cuerpos, Señor. La verdadera limpieza que necesitamos, Dios. Por favor, Padre, revela esto a nuestros corazones, Señor, y que podamos creer firmemente, Señor, en lo que tú hablas, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.